There's little I can say, again, that'll make this situation better, but I do have a message for our community, for our city, and I have a message for ICE. To ICE, get the out of Minneapolis. We do not want you here. Your stated reason for being in this city is to create some kind of safety, and you are doing exactly the opposite. People are being hurt. Families are being ripped apart. Long-term Minneapolis residents that have contributed so greatly to our city, to our culture, to our economy are being terrorized, and now somebody is dead. That's on you. And it's also on you to leave. It's on you to make sure that further damage, further loss of life and injury is not done. El 7 de enero pasado, en un barrio residencial de Minneapolis, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, mató a tiros a una ciudadana estadounidense de 37 años, Renee Nicole Good, que conducía un coche. La ejecución ocurrió en un barrio suburbano modesto, a solo unas cuadras de algunos de los mercados de inmigrantes más antiguos de la zona y a menos de 2 kilómetros del lugar donde George Floyd fue asesinado por la policía en 2020. Las autoridades federales, encabezadas por Kristi Noem, secretaria de Seguridad de Donald Trump, no tardaron en justificar el asesinato. Dijeron que el incidente fue culpa de ella, de la víctima, porque intentó atropellar supuestamente a los agentes, por lo que se trató de un acto de terrorismo doméstico contra el servicio migratorio. El propio Trump replicó la versión en un mensaje en el que culpó a Renee Nicole Good de su propia muerte y de comportarse de manera violenta y irrespetuosa, enfrentándose a un agente de ICE fuertemente armado y entrenado que solo se defendió ante un intento de atropello. La razón por la que ocurren estos incidentes es porque la izquierda radical amenaza, agrede y ataca a diario a nuestros agentes del orden público y del ICE, concluyó. Como lo oyeron, es la izquierda radical, según el presidente de Estados Unidos, la que agrede, humilla y asesina a tiros. Estamos en esta época distópica en la que el gobierno del país más poderoso del mundo acusa de terrorista a una mujer que a cara descubierta intenta huir con su vehículo de hombres fuertemente armados que acaban por matarla por participar en una protesta. El asesinato de Minneapolis no sucede de manera aislada, sino en un contexto de un masivo despliegue federal en contra de las comunidades de migrantes. Operación de control migratorio le llaman. Tampoco es el primer caso de una brutal agresión que luego queda impune por ser considerada en defensa propia. Hace tan solo unos meses, un agente federal disparó en California contra un migrante mexicano, su hijo y su yerno, que llevaban media vida en Estados Unidos. Entonces nadie murió, pero el relato de que suponían una amenaza estaba a la orden del día. El mismo guión se repite una y otra vez. El migrante es visto como un sospechoso habitual desde hace años. Se le puede disparar, agredir, amenazar y se le puede matar sin que tenga consecuencia alguna. Luego, si eso lo conviertes en el informe oficial en un agresor que puso en riesgo la vida de agentes, y a correr, nadie va a hacer preguntas. El discurso de la invasión migrante está arraigado y legitimado toda clase de agresiones, maltratos y violaciones de los derechos humanos a plena luz del día. Y es el gobierno mismo de Estados Unidos el que está legitimando que se pueda responder a la migración con soldados, armas y asesinatos sin el debido proceso y sin ley que rija esos comportamientos más allá que la que el propio Donald Trump dice que rige su gobierno, que su propia moralidad, vaya, por no decir directamente su propia opinión. Jorge Luis Sierra, periodista mexicano-estadounidense, advertía en Diario Red hace unos meses que esto que hoy ocurre con migrantes mexicanos y centroamericanos puede aplicarse a ciudadanos comunes en cualquier ciudad en un futuro cercano. Solo un pequeño recordatorio, hay unos 68 millones de latinos en Estados Unidos actualmente. Si llegan a normalizar un país en el que los disparos sustituyan a la ley y la fuerza al debido proceso,
eso, el futuro será unos Estados Unidos donde el miedo gobierne y la justicia sea la excepción. Algo que ya parece estar empezando a pasar, al menos a todos aquellos que no piensan como una administración cuyas explicaciones y justificaciones hace tiempo que dan mucho miedo. Hoy en la base América Latina hablamos del terror que está sembrando el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, conocido como ICE, en todo el país y de los problemas que se le multiplican a Donald Trump por casa. Bienvenidos y bienvenidas. Las prioridades políticas de Donald Trump quedan claritas cuando miramos el presupuesto propuesto por la administración y nos muestra los motivos que hay para que el descontento social crezca debajo de sus pies. Lo podemos ver resumido en esta imagen que desglosa la evolución del presupuesto según los distintos departamentos del gobierno federal. 11 departamentos padecen recortes de presupuesto y todo lo que se ahorra se destina a incrementar ¿el qué? Pues las partidas de los departamentos de guerra, de seguridad nacional, al Departamento de Veteranos de Guerra y Departamento de Transporte. Todas las otras partidas, sobre todo aquellas referidas a temas sociales, como por ejemplo educación, salud, energía, trabajo, agricultura, pues se reducen. El proyecto de presupuesto fue propuesto en mayo del año pasado, pero hasta el momento solo fue aprobado de manera parcial debido a la falta de acuerdos en las cámaras del Congreso. Como el objetivo de la administración es el recorte de gastos sociales, la no aprobación favorece esa agenda, ya que el monto de las partidas pues no se va actualizando. Vamos a puntualizar el recorte en algunas áreas específicas que ilustran el sesgo del gobierno más allá de la cháchara. Menos recursos destinados a la población más vulnerable y el abandono del Estado de parte de sus funciones a manos del mercado para generar nuevos nichos de negocios que beneficien a las grandes corporaciones. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano sufre un recorte de 43.6% de su presupuesto. ¿Quiénes son los perjudicados? Las familias que reciben asistencia para alquilar una vivienda ahora corren el riesgo de quedarse sin ella. En este departamento también se recorta el presupuesto al desarrollo comunitario que se destina a infraestructura y a instalaciones públicas para mejorar los barrios. El Departamento de Salud ve reducido su presupuesto en un 26,2% de 127.000 millones a 93.800.000 millones. Se reduce el presupuesto destinado al control de enfermedades, a la prevención y a la investigación. En el Departamento de Educación, la tijera poda el 15.3% del presupuesto, que pasa de 78.000 a 66.000 millones de dólares. Entre las víctimas se cuentan los estudiantes de bajos ingresos, obviamente, ya que se reducen las becas y se endurecen las condiciones para acceder a ellas. Los planes de la administración en materia de educación son más ambiciosos todavía, ya que se propone cerrar por completo el departamento. Otros recortes que podemos encontrar en el presupuesto es en los fondos destinados a la asistencia alimentaria y la eliminación de programas que ayudan a pagar las cuentas de electricidad y calefacción. También se reducen los subsidios al transporte público, lo que permite una suba de las tarifas. La semana pasada, Trump también congeló los fondos destinados al cuidado infantil, pero con una particularidad. Lo hizo solo sobre los estados gobernados por los demócratas, con los que está evidentemente enfrentado: California, Nueva York, Minnesota, Illinois y Colorado. El epicentro del discurso de Donald Trump, volver a hacer grande a Estados Unidos, queda desmentido cuando miramos los números. ¿En qué áreas deberíamos ver aumentos si ese fuera el objetivo real? Pues educación, ciencia, investigación, tecnología, infraestructura. ¿Cómo hacer grande a un país sin invertir en esas áreas? Lo que encontramos allí son recortes y más recortes. Los fondos para infraestructura están siendo postergados y los proyectos para modernización de autopistas y puentes fueron congelados. En términos de energía, la obsesión y los negocios de Trump con los hidrocarburos y con las petroleras llevaron a recortar la inversión en los programas destinados al desarrollo de energías renovables. La seguridad energética inmediata es priorizada por sobre la transición a largo plazo. El liderazgo de China en energías limpias es indiscutido y la política de la administración conduce a que la brecha sea grande a favor de Pekín. En línea con las prioridades que estamos repasando en el frente interno, en materia de política exterior, Donald Trump instruyó a los distintos departamentos para que retiren a Estados Unidos de 66 organismos internacionales.
Insisto, 66 organismos internacionales, la mitad de ellos integrados en la órbita de la ONU, de las Naciones Unidas. El caso más resonante es el de la Convención sobre Cambio Climático, pero entre las renuncias también se encuentran organismos destinados a los derechos de las mujeres, el desarrollo económico o la construcción de la paz. Todos temas que la administración califica como globalistas. Vaya usted a saber qué es un globalista. El documento difundido afirma que estas organizaciones promueven políticas climáticas radicales y programas ideológicos que entran en conflicto con la soberanía y la fortaleza económica de Estados Unidos. Un tópico persistente en la política de Donald Trump, que podemos encontrarlo horizontalmente a todas las áreas, es el de sacrificar el cuidado del medio ambiente en pos de la competitividad económica. La auténtica prioridad de la administración fue expresada por Trump en sus redes sociales durante la pasada semana. En una publicación en Truth Social anunció que el presupuesto para 2027 aumentará en un 66.5% en el área militar. Pretende llevarlo desde los 900.000 millones de dólares, que ya es muchísimo, a 1.5 billones de dólares. En su publicación, Trump, el pacifista, nunca hay que olvidarlo, destacó que la propuesta, comillas, nos permitirá construir un ejército de ensueños. ¿Cuántos recortes en gastos sociales habrá que añadir cuando se presente el presupuesto del 2027 para pagar este ejército de ensueño? En su conjunto, el presupuesto de Donald Trump conduce a que el Estado abandone funciones sociales y las delegue en el mercado, creando nuevos nichos de negocios para el sector privado. El pato de la boda son los sectores más vulnerables, ya que se mercantilizan áreas en las que el Estado brindaba asistencia. El aumento en el presupuesto de defensa, de guerra, deja claro que la forma en la que Estados Unidos busca evitar su propia decadencia será declarando guerras en todo el mundo. Los gobiernos de derecha, en sus variaciones neoliberales, protofascistas o liberal-libertaria, más allá de sus diferencias folclóricas, coinciden en la sustancia. Más privilegios para las corporaciones, incremento del gasto militar y menos posibilidades de acceso a una vida digna para el 99%. There could be no better birthday present for America than the phenomenal victory we achieved just hours ago when Congress passed the one big, beautiful bill to make America great again. And in the last election, the people gave us a historic mandate to cut taxes, raise take-home pay, bring back jobs, stop the invasion, that horrible invasion. Y hoy nos acompaña Manolo de los Santos, él es codirector ejecutivo del People's Forum, es también investigador del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Él encabezó las protestas de migrantes en Nueva York. Manolo, muchísimas gracias por estar en La Base. Bienvenido. Gracias a ustedes por invitarme de nuevo. Manolo, voy con varias preguntas a la vez en una. ¿Cómo se para esa violencia estructural de ICE? ¿Qué capacidad de acción y de movilización tienen ahora las comunidades migrantes dentro de Estados Unidos, teniendo en cuenta el hecho de que 1 de cada 5 habitantes de Estados Unidos es latino? Para nosotros la solución a las redadas masivas, a las deportaciones, a la violencia del Estado norteamericano contra la población migrante, en parte ha sido movilizarnos, pero creemos que no es suficiente y que inclusive tiene que ser un movimiento cada vez más grande, no solamente de los migrantes, sino de todo el pueblo norteamericano, migrante o no, porque lo que estamos viendo hoy con los escuadrones de muerte, que es lo que básicamente es ICE, el Servicio de Inmigración, es poco a poco un ataque contra los derechos civiles de todos los norteamericanos. Sean ciudadanos o no, sean migrantes o no, tengan documentación o no. Inclusive nosotros, más allá de la movilización, estamos llamando a la necesidad de una huelga general en todo el país. Y hoy mismo hemos escuchado cómo Minneapolis, los sindicatos, las fuerzas sociales de Minneapolis, han confirmado que para el 23 de enero están llamando a una huelga general. Y ahora estamos empujando para que otras ciudades se sumen, desde Nueva York a Los Ángeles, a Chicago, a que el pueblo norteamericano como un pueblo en su totalidad asuma la defensa de los migrantes como la defensa de su propia humanidad y su propio sentido
de supervivencia ante estos tiempos tan difíciles. Manolo, muchísimas gracias por tu análisis. Te mandamos un abrazo desde Ciudad de México. Muchas gracias a ustedes.